guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Muy bien, vamos a abrir la escritura esta noche en el libro del profeta Ezequiel. Y vamos a leer unos 12 versículos en el capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Muchos de ustedes conocen ese texto. Ezequiel fue un profeta israelita, judío, que vivió hace más o menos unos 2700 años. Y no solo vivió y profetizó, que comunicó al pueblo de Israel lo que él sentía que era la voluntad de Dios, la palabra que Dios le estaba dando, sino que también es uno de esos pocos profetas que escribieron sus profecías. Entonces, gracias a que la lograron escribir, pues nosotros 2000 y pico de años después tenemos la posibilidad de leer, y al leer es como si lo estuviéramos casi escuchando a él. Ese texto del capítulo 37 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, y aquí viene la explicación. Vamos a dejar aquí este momentito porque el texto es bastante raro. En realidad Dios toma a este profeta Ezequiel y dice que lo lleva en el espíritu y le muestra algo, le muestra una visión, le muestra un valle. No sé qué piensa usted cuando piensa en un valle, pero nosotros acá vivimos en un valle, Valle del General. Es un sitio bastante montaña y es bastante grande. Imagínense este valle, el Valle del General, lleno de huesos, no de personas, sino de huesos. No de esqueletos. Los esqueletos son los huesos cuando están ahí manteniendo su forma, articulados uno con otro, pero huesos. Por allá una pelvis, por otro lado un diente, por otro una calavera, por allá dedos de los pies. Miles y miles y miles y miles de huesos. Cuando una persona muere, el cuerpo empieza a descomponerse. Y lo último que queda, porque es calcio, es la parte más dura, es la armadura, el esqueleto. Pero aquí no estamos hablando de esqueleto, estamos hablando de un amasijo, de un montón enorme, gigantesco de huesos, miles o millones de huesos. Es una visión horrible.
No sé a quién le gustaría tener una visión como esa, pero eso es lo que Dios le muestra a Ezequiel. Cuando uno espera hablar de una visión de parte de Dios, pues la gente piensa en cosas lindas, en angelitos, en jardines, pero a este hombre no le tocó nada de eso. Lo que le tocó fue ver un osario gigantesco. Y todavía cuando Ezequiel está preguntándose por qué el Señor le muestra esa cosa, por qué le presenta esa visión, Dios le hace una pregunta a Ezequiel. ¿Qué le pregunta? Acabamos de leerlo. Le pregunta, le dice: hijo de hombre, ¿esos huesos qué? Vivirán. ¿Qué haría usted si se encuentra con semejante cantidad de restos de personas por ahí y alguien le pregunta que si hay posibilidades de que eso viva? O sea, estuvieron vivos, no hace un año ni hace días, ya ha pasado mucho tiempo, ya ahí no quedan nada más que huesos, no hay ningún otro resto de esos cuerpos. Hay mezclados probablemente huesos de niños, de ancianos, de mujeres, de varones, de soldados, de mercaderes. Humanamente hablando, ¿qué posibilidad tienen esos huesos de volver a vivir? Ninguna. Pero Ezequiel, que ya tiene tiempito de andar con el Señor y sabe que el Señor de vez en cuando les hace preguntillas así un poco raras, cuando escucha que el Señor le dice esos huesos vivirán, Ezequiel se la juega y no le dice ni sí ni no. ¿Sabe qué le dice? Le dice: usted es Dios y usted sabe mejor que yo, mejor a mí no me pregunte, a ver cómo maneja usted ese asunto. Le dice: tú lo sabes. No se compromete. Porque en realidad hay preguntas que cuando le hacen, se las hacen a uno, casi que lo mejor es no decir ni sí, ¿no? Si yo le digo a usted: hermano, ¿le puedo contar un secreto? ¿Sabe qué sería lo prudente? Mejor no diga ni sí ni no. Y todavía peor si le digo: eso sí, no se lo cuente a nadie. Pero le aseguro que el 99.9 de la gente le va a decir: claro, échelo, usted puede confiar en mí, dígame. Eso no tiene que ver nada con el sermón, pero déjeme decir una cosa: nunca le reclame a alguien porque usted le contó algo en secreto y después la persona le divulgó a otra persona o a los cuatro vientos. No llegue haciendo feo, ni enojado, ni llorando y así: es que yo confío en usted, usted era mi amigo del alma o mi amiga del alma, usted me juró por los huesos de su mamá que a nadie le voy a compartir. Déjeme explicarle: si usted, que es el dueño del secreto, no lo puede guardar, ¿por qué le va a pedir a otra persona que no tiene ningún interés en conservarlo que no lo divulgue? Usted es dueño de las palabras que no ha dicho y esclavo de las que sí dice. Y Ezequiel conocía esta regla, entonces mejor no se compromete. Ezequiel le dice: Señor, ese asunto, la verdad es que usted lo sabe mejor que yo. Y entonces Dios le habla a Ezequiel y le da una orden extrañísima. Le dice: profetízale a estos huesos y diles: huesos secos. Es que no solo son huesos, son secos. Y más adelante dice que no solo están secos, dice que están secos en gran manera. No sé si usted se ha puesto a pensar, hermano, si a algunos de ustedes yo les dijera: ¿quiere pasar esta noche y coger el micrófono en lugar mío y predicarle una palabra a la iglesia? Hay personas que no lo harían porque son tímidos, porque les da temor hablarle en público, porque se sienten incómodos, se sienten raros. Pero pensemos, hermano, ¿cómo se sentiría uno predicándole a un valle lleno de huesos secos? No sé cómo se sentiría usted. Yo me sentiría ridículo, como que el Señor le dijera a uno que no hay nadie aquí, uno viene el miércoles o el viernes, que no hay ninguna actividad, y que Dios me diga: súbase al púlpito y empiece a predicarle a todas esas sillas. No hay una sola persona. Y yo: Señor, ¿pero para qué? Ni el guarda está. No importa, predíqueles. ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo se sentiría usted? Pues esto es peor que sillas, son huesos secos y secos en gran manera. A veces no pensamos en cómo se siente el hombre o la mujer con el que Dios está tratando, pero le está poniendo a hacer una cosa que de verdad, desde el punto de vista humano, es completamente ridículo. ¿Y qué es lo que tiene que decirle? Decirle: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Hasta donde yo conozco, la gente escucha con los oídos, y donde lo que hay son huesos, ya no hay tímpanos, no hay oídos, no están el martillo, el yunque y todas esas cosas que uno tiene adentro andan por otro lado, no hay ninguna forma. Pero Dios le dice: dígale que a esos huesos que escuchen mi palabra.
Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Esta es una profecía un poco complicada. O sea, ¿cómo hace uno para que entre espíritu en huesos? Ni siquiera en esqueletos, insisto. Y voy a explicarle una cosita, o tratar de explicarla a ver si queda claro. ¿Cuál es el propósito final? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer realmente con ese montón de huesos según este versículo? ¿Perdón? El propósito final es poner espíritu dentro de ellos. Pero para ir de la A a la Z, la A son los huesos secos, la Z es que esos huesos se levanten y vivan. Hay un proceso. Ni Dios los salta. Dios trabaja mediante procesos. Y esto es algo que a veces no entendemos. Mi pregunta esta noche: ¿tenía Dios la habilidad para darle una orden a Ezequiel y decirle: Ezequiel, dígale a esos huesos que se levanten y que se conviertan en cuerpos vivos, se pongan la ropa y se vayan para la casa? ¿Tenía Dios poder para hacer eso? Claro, si es Dios, seguro que puede, pero no lo hace. Si Dios quiere tener un árbol de roble, hermano, no manda un roble desde el cielo. Hace que un árbol que esté por allá, pase el viento, pase un pajarito, sacuda la rama, cae la semilla, queda ahí entre el polvo, llueve, pasan semanas, aquello germina, pasan años y años hasta que haya otro árbol de roble. Todo en el universo funciona a base de procesos. Si Dios quiere que una nueva persona venga al mundo, hace que usted vea a un muchacho por ahí que le parezca guapo, que los dos hagan clic, y después que hagan clic, que hagan otras cosas. Y después pasa un proceso de meses o semanas hasta que viene una nueva criatura al mundo. Dios podría haberlo hecho de manera más fácil. Sería bonito que la gente nada más se casara y le dijera a Dios: Dios, quiero tener un hijo, 2 o 3, y que la cigüeña viniera, ¿verdad? Como le decían a uno antes, y le dejara un niño en la puerta de la casa. Pero es que así no funciona. No funciona nada en la vida. Todo es con base de procesos. Dios tiene un propósito definido, marcado para usted y para mí. Pero no vamos a llegar ahí de una vez. No va a ser fácil ni va a ser rápido. Va a tomar tiempo, va a tomar esfuerzo, va a requerir paciencia. Y entonces ya sabemos lo que Dios quiere desde el principio. ¿Qué quiere hacer Dios con usted? ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? Bueno, lo que Dios quiere, hasta donde yo entiendo la Biblia, es transformarnos a nosotros para que un día lleguemos a ser semejantes a como es Jesús. Ese es el propósito de Dios. Cuando Él venga, dice la Biblia, seremos semejantes a como Él es. Ahora sí, no vuelva a ver a nadie, pero piensa en su marido, piensa en su esposa, piensa en sus hijos, piensa en su papá. ¿Se le parecen mucho a Jesús? ¿No? Y entonces, bueno, lo que tiene que entender es que estamos inmersos en un proceso que probablemente va a llevar años, que va a llevar toda la vida, que va a necesitar hasta que resucitemos un día como los huesos estos de la visión. Cuando Él venga, seremos semejantes a como Él es. Pero mientras tanto estamos en un proceso donde Dios nos lima, nos aplancha, nos lava, nos limpia, nos educa, nos corrige, nos levanta, nos disciplina. Y esa es la parte que no nos gusta. A nosotros nos gustan los milagros instantáneos, nos gustan las cosas rápidas. Vivimos en una cultura que todo es ya. El café es instantáneo, todo tiene que ser para ahora. Yo me desespero a veces, estoy buscando algo en internet y le doy y digo: pero qué lenta está esta computadora, caramba. Y sí, de verdad, duró casi 2 segundos la computadora para encontrar 105,000 páginas con el tema que yo buscaba. Porque la cultura y la tecnología nos acostumbran cada día a que las cosas tienen que ser ya, ahora. Pero Dios no funciona así. Entonces lo que hace el Señor es le declara a Ezequiel cuál es su propósito final, que esos huesos que están ahí vivan, pero lo va a meter en un proceso. ¿Cuál es el proceso? Dice: pondré tendones sobre vosotros. ¿Qué son los tendones? No necesita ser ningún experto en anatomía, ni ser médico, nada de esas cosas. Los tendones son los ligamentos que unen un hueso con otro hueso. Entonces, poner tendones no es nada más poner tendones. Es que cada calavera o cráneo va a tener que ajustarse con la columna vertebral o con la espina dorsal que le correspondía.
Yo no me imagino entre esas capas de millones de huesos moviéndose. Estamos en el Valle del General, acuérdese. Y hay un hueso por allá arriba, y es un fémur, y el cráneo está por el Alto de San Juan. ¿Sí? Y el pie anda allá por Pacuar. Y el brazo, es que tenemos que imaginarnos lo que está pasando. Cuando Dios dice voy a poner tendones, lo que está hablando es que primero va a reagrupar las cosas, a reorganizarlos, cada hueso con su hueso, cada parte con su parte. No puede empezar a poner tendones si primero los huesos no se acomodan como esqueletos. Y luego dice, entonces voy a poner tendones sobre ustedes y haré subir sobre vosotros carne, los músculos. Y después, porque usted quedaría muy feo solo con hueso, tendón y carne, ¿qué va a hacer Dios? Va a poner piel. La piel es como ya la cereza sobre el pastel. ¿Sabe que el órgano más grande que usted tiene en su cuerpo es la piel? Y que alguna gente no la cuida. ¿Y sabe lo importante que es su piel? Piense en el hombre más guapo que usted se puede imaginar. Su esposito. Piense en la mujer más hermosa que usted se puede imaginar. Ahora trate de imaginárselo sin piel. ¿Y sabe qué sería aquella cosa? Sería como un quintal de carne molida, nada más. Sería una cosa fea, desagradable. En realidad, lo que nos hace así tan atractivos y atractivas es la piel. Dios dice, entonces voy a acomodar los huesos, voy a ponerles tendones encima, voy a hacer que suban músculos y carne sobre ellos, pero no los voy a dejar así, los quiero bonitos, les voy a poner piel. Y luego, cuando ya tenemos, vea el milagro que ha ocurrido, tenemos millones de huesos acomodados, ahora ya no tenemos huesos, ahora tenemos millones de cadáveres, que tampoco es una visión muy bonita. No sé, mientras todo esto está pasando en su espíritu, no es que esto está ocurriendo en la realidad. Entienda que Ezequiel dice que Jehová lo llevó en el espíritu. Él lo que está teniendo es una visión. Dios le está mostrando algo y le está pidiendo que haga algunas cosas. Y ahora ha ocurrido un milagro fabuloso, fantástico en esa visión. De tener millones de huesos, ahora tenemos cientos de miles o millones, pero de cadáveres. Ya ahora sí, bonitos, bien presentaditos. No hay muerto feo, ¿usted ha visto? Se muere alguien y la gente va a hacer fila a la caja. No sé para qué, es un morbo espantoso. Qué linda que quedó, qué bonito. ¿En qué le ayuda al muerto que usted le diga que está bonito? Dígase el que está bonito cuando está vivo. Es una majadería, hermano. Cuando yo me muera, que espero que el Señor esté yendo por otro lado en este momento, no hay ninguna prisa tampoco. Hay del que se ocurra arrimarse a decir, nada, ojalá que le pongan una lámina de zinc a esa vaina encima y nadie tiene que estar viendo nada. Es para despedirse de él. ¿Cómo se va a despedir de un muerto? Despídase cuando está viva la persona. Salúdela, trátela bien, llévele frutas, llévele flores, llévele dulces, ojalá que sea diabético. Pero una vez que la persona murió, no hay nada ni que verle, ni que despedirla, ni que hacerle ninguna vaina de esas. Todas son majaderías de la gente. Cadáver es cadáver. Aunque los huesos estén acomodados, aunque tenga músculo, aunque tenga piel, todavía hay algo que falta. Falta lo más importante. Recuerde que el propósito de Dios, la pregunta no era si estos huesos se convertirán en cadáveres, sino si estos huesos, ¿qué? Vivirán. Y ahí ha ocurrido un milagro fabuloso, pero esos huesos no han vivido, están muertos. Y entonces Dios le da la última orden a Ezequiel. Dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Obviamente tiene que haber un ruido. ¿Usted se imagina qué ruido pueden hacer esos millones de huesos chocando y pasando unos de abajo arriba, otros de arriba abajo, unos volando de un lado para el otro? Pues van a sonar, van a chocar y va a haber como un temblor. O sea, todo el valle se está moviendo. Eso es lo que Ezequiel está viendo. Es una profecía
extraordinaria y no es bonita, insisto. Y luego sigue el versículo 8, dice, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y cuando en algo no hay espíritu, está muerto, maquillado, bañado, bonito, como lo quiera decir usted, pero muerto. Lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte realmente es que el espíritu se separa del cuerpo. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y me dijo, y viene la última fase, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. No solo un ejército, es un ejército grande en extremo. Lo que está ocurriendo en esta visión es algo de verdad, hermano, extraordinario, fuera de serie. Más, ningún ser humano ha tenido una visión como esta que tuvo Ezequiel. Nadie la había tenido antes y no creo que alguien la haya tenido después. Pero bueno, es una visión y todo muy bonito, pero ¿qué significa esto? Ahora viene Dios y le explica en el versículo 11. ¿Lo tenemos? Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Dios no hace cosas locas, hace cosas raras. Eso sí. Pero no locas. Pueden ser cosas extrañas, pero siempre tienen un propósito. Y esta visión es muy extraña, pero ¿cuál es el propósito? Le está dando un mensaje a Ezequiel para que Ezequiel se lo transmita a toda la nación de Israel. Dice, estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esto ha ocurrido vez tras vez en la historia. Vez tras vez. Israel fue destruido por los babilonios, fue atacado por los asirios, fue conquistado por los griegos. Los romanos quisieron destruirlos por completo. Destruyeron la ciudad de Jerusalén, y lo que era Jerusalén, hermano, la regaron con sal para que ahí nunca volviera a crecer nada. En el año 160 y algo después de Cristo. En el 70 destruyeron las murallas y el templo y todo, pero después, como en el 163, volvieron para que ahí no quedara piedra sobre piedra. Y la más reciente, que todavía sus papás estaban vivos en esa época, fue en los años 1940 a 1945. Se levantó un hombre en Alemania que ni alemán era, Adolfo Hitler, y volvió loco al mundo. Conquistó cuanto país se le puso por delante, conquistó todo, medio mundo estaba combatiendo contra Alemania, y Alemania no paraba de ganar y de vencer, y no había enemigo que le hiciera frente. Y en un momento dado a este señor se le ocurrió que el propósito de su vida, la misión en la vida, era destruir al pueblo de Israel, que no quedara un judío vivo. Hasta donde sabemos, Hitler no conoció nunca a ningún judío. Hasta donde sabemos, ningún judío le hizo nunca nada malo. Sin embargo, tenía un odio espantoso. Eso se llama antisemitismo. Un odio pero demoníaco. Creó los campos de concentración, Auschwitz, Mauthausen, los que usted Treblinka, los que quiera pensar. Solo en los campos de concentración murieron más de 6 millones de hombres, mujeres, ancianos, niños, bebés, asfixiados, quemados en los hornos, muertos de hambre, dejados desnudos en la nieve para que murieran congelados, inyectándoles carbolina, gasolina en las venas para ver cuánto tardaban en morirse, quemando a las mujeres, que en esa época estaban empezando a estudiar lo de los rayos X, quemándole los ovarios para esterilizarlas, castrando a los hombres. Hay toneladas de libros, de videos, de documentales donde usted puede darse cuenta. Y la obsesión de este hombre, perdió al final la guerra, atacó a Rusia y perdió la guerra, porque mientras los soldados alemanes caían heridos por miles en los campos de combate, los trenes que deberían de llevarlos a los hospitales de Alemania estaban ocupados llevando judíos al matadero.
Antes que salvar a los hombres que estaban muriendo por él, prefería matar a los judíos que no le habían hecho nada. Y llegó el momento en que parecía de verdad que los israelitas se habían extinguido. Lea otra vez conmigo, por favor, el versículo 11. Y es casi si estuviéramos echando el cassette 80 años para atrás, 75 años para atrás. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Qué dice la casa de Israel? He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo. Yo estoy seguro que en 1944, 1943, miles de judíos en todo el mundo recitaban exactamente estas palabras. Este hombre nos va a destruir, este hombre es imparable. Hasta aquí llegamos como nación. Los perseguían con perros, los cazaban en todas partes. Los mataban en Rusia, en Polonia, en Francia, donde los encontraran. Había destacamentos especiales, se llamaban Einsatzgruppen, que eran soldados entrenados especialmente para buscar judíos y matarlos donde los encontraran. Y no había, aparentemente, quien pudiera parar a este hombre. Ningún ejército. No puedo sacar la lista aquí, pues no tengo los datos, pero en cuestión de 1 o 2 años conquistó Francia, conquistó Bélgica, conquistó Rumania, conquistó Hungría, Bulgaria, Grecia, Chipre, el norte de África, Dinamarca, Noruega, Holanda. Combatía contra los estadounidenses, los ingleses, los franceses, y a todo el mundo estaba derrotando. Si este señor hubiera durado 2 años más en el poder, es probable que no hubiera quedado un judío vivo. Pero curiosamente, cuando está en el apogeo de sus victorias, se le ocurre atacar a Rusia, con la que tenía un pacto de amistad, un pacto de no agresión. Y ahí empieza el declive de él. Y finalmente, cuando parecía que ya no iban a quedar judíos vivos, Alemania pierde la guerra, Hitler se suicida y el mundo queda horrorizado cuando los rusos, los ingleses, los estadounidenses, los franceses entran a Polonia, entran a Alemania y ven los campos de concentración y salen aquellos esqueletos vivientes. ¿Ha visto fotos de los campos de concentración? ¿Ah? ¿Ha visto alguna? Búsquelas. Lo que usted ve es eso, son esqueletos ya casi sin carne, solo con tendones y con piel encima. Estoy hablando de 1945 y el mundo queda horrorizado. Dice, pero ¿cómo pasó esto ahora? En que hay ciencia, conocimiento, cultura, en el país más culto del mundo, un país de filósofos, de músicos, de novelistas, de dramaturgos, de escritores, de ingenieros. Nadie sabe. Y entonces empieza a ver qué hacemos con los 4 gatitos, qué hacemos con los judíos que quedaron, con esta gente que está saliendo de los campos de concentración. ¿Y sabe qué hicieron? El mundo entero le cerró las puertas. Costa Rica no quiso recibirlas, Estados Unidos no quiso recibirlos, Inglaterra, nadie. Y entonces tuvieron una idea genial. Dijeron, hay una isla allá por el África que se llama Madagascar, embarquémoslos a todos y los mandamos al África, a Madagascar. Finalmente, allá por el año 1947, lo que hoy se conoce como las Naciones Unidas, tomaron una decisión de darles una parte de Palestina que había estado bajo el control de los ingleses, darles un poco de pantanos y desierto a los pocos gatos que habían sobrevivido para que fueran a terminar de morirse ahí. 1947. 30 años después, esa gente se había convertido en uno de los países más poderosos del mundo, con uno de los mejores ejércitos, con uno de los mejores sistemas de espionaje del mundo, con una tecnología que estaban exportando a todas las naciones. 35 años después era uno de los únicos 6 países en el mundo que producían todo lo que consumen y les sobra para exportar. Se llama Israel. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que aquella masa de huesos secos que estaban esparcidos por todos los rincones de la tierra, Dios sopló sobre ellos. Y empezó una cosa que se llama la aliyá, la subida. De pronto, en todo el mundo, judíos que ya ni practicaban su religión, nada, sintieron el deseo, la pasión
el hambre por emigrar a Israel, a aquellos pantanos, a aquel desierto, rodeados de países árabes que querían destruirlos y que hasta la fecha no han podido. ¿Qué decían? Volvamos al versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Dios abrió los campos de concentración, lo que ningún ejército podía hacer. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. ¿Y os traeré a dónde? A la tierra de Madagascar, ¿verdad? ¿No? ¿Qué había dicho Ezequiel? 2700 años. Todos los lugares que propusieron los políticos del mundo para mandar a los israelitas, ninguno quiso aceptarlo, ninguno funcionó al final y tuvieron que decir, vamos a darles una parte del imperio inglés que es Palestina, se la vamos a devolver a ellos para que vivan ahí. Y óigame, después del año 70, que los romanos habían destruido Jerusalén, hasta el año 1948, hay 1878 años de diferencia. Durante 1878 años, esta gente estuvo esparcida por todo el mundo, perseguidos, odiados, quemados por la Inquisición católica, asesinados en los pogroms en Polonia, en Rusia. Nadie daba un 5 por ellos. Y hoy en día el mundo entero tiene que tener cuidado con lo que está pasando con ese país. ¿Sabe qué es lo que estamos viendo hoy? Lo que estamos viendo es que aquel montón de huesos secos, subieron tendones sobre ellos, subió carne y subió piel. Son una nación viva, poderosa, hermosa. Pero eso no es el fin de la historia. Falta algo. ¿Qué falta? Ya no son huesos. Ahora usted va ahí, aquellos gente poderosa, comerciantes, muchachos y muchachas entrenados en el uso de las armas, gente inteligente, universidades, colegios, hay de todo. Son una nación de maravillosos cadáveres, pero no tienen espíritu todavía. ¿Por qué no tienen espíritu si están vivos, pastor? Porque lo que está hablando aquí es algo más de que estar vivo biológicamente, físicamente. No tienen el Espíritu Santo de Dios. Y déjeme decirle que es muy probable que en los próximos años el mundo vaya a ver algo que no se imagina, y es un avivamiento espiritual entre el pueblo de Israel. Entre la nación que rechazó a Jesús, va a terminar reconociéndole como su Salvador y como su Mesías y como su Señor. Y cuando ellos hagan eso, entonces vamos a tener completa la visión de Ezequiel. El Espíritu estará soplando de los 4 vientos para redarguirlos de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando esa gente se convierta, no hay nada más poderoso que judíos predicando a Cristo. Algunos de los más grandes evangelistas que han habido en la época moderna son judíos convertidos. Y si no cree que son poderosos, pregúntele al apóstol Pablo, pregúntele a Pedro, pregúntele. Todos eran judíos que recibieron a Jesús como su Mesías y cambiaron la historia del mundo. Así que imagínese, algo que Dios le mostró, una visión, un sueño, como usted quiere llamarlo, a un señor allá hace 2700 años, tiene que ver con lo que está pasando hoy en día en el mundo. Estamos viviendo casi que en la penúltima etapa de esta visión. Se organizaron los huesos, salieron de sus sepulcros, subieron tendones, se unieron unos con otros, empezaron a viajar desde Rusia, de Etiopía, de los Estados Unidos, del mundo entero, para llegar a aquel pedacito de tierra que es más pequeño que Costa Rica. Echaron carne, están hermosos y saludables, Dios trajo piel sobre ellos, pero hermanos, les falta lo más importante. Estamos viviendo en la penúltima etapa de esa visión y nos falta la última. Y la última es que miles de estos hombres y mujeres reconozcan que Jesús es el Mesías enviado por Dios y se vuelvan a Él. Y si ahora son poderosos sin tener a Cristo, imaginen qué va a pasar con esta gente cuando conozcan de verdad el Evangelio y la verdad de Dios. De vez en cuando yo les digo a ustedes que nosotros somos afortunados. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos interesantes. Si sabemos leer las Escrituras y leer lo que está pasando en el mundo, nos damos cuenta que cada día estamos más cerca del regreso de Jesús a la tierra. Mientras eso llega, lo que nos queda es trabajar, esforzarnos, ser lo más fieles que podamos para que otra gente pueda conocer
a este Cristo maravilloso. Que Dios los bendiga, que descansen bien esta noche.